Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuestro espacio. Em, pues quienes estuvieron la semana pasada, quienes pudimos compartir un poco en la clase anterior, vimos cómo estaba relacionada la meditación con el autoconocimiento y, y profundamente ligada con lo que es el buen pensar, ¿sí? Con esta capacidad maravillosa del ser humano de poder pensar. Y para hoy se va a ampliar la información enfocándonos un poco más en el buen sentir, en la gestión de emociones y cómo una técnica tan maravillosa como el mindfulness puede permitirnos gestionar nuestras emociones de una manera más humana, ¿sí? Bajo la libertad que nos produce el decidir, ¿sí? El no estar atados a nuestros impulsos, bajo el amor, bajo la justicia, el respeto en general por los derechos humanos. Así que vamos a adentrarnos en un tema maravilloso y cómo la meditación en general y específicamente en esta ocasión el mindfulness nos va a permitir explorar en este mundo maravilloso de las emociones. Yo soy Salvador Morín, instructor de Udalma, y es para mí un placer que puedan acompañarme esta noche en esta clase que va a ser muy enriquecedora para todos, porque se trata de un compartir. En algún momento ustedes tendrán oportunidades para plantear sus preguntas, por ahí podríamos abrir algunos micros y entrar en un diálogo, porque esto no es unidireccional, esto es mutuo. Así que eh, sin más preámbulo, me confirman si es que logran ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Logran verlo? Si hay alguna dificultad, pues me van avisando. Voy a tratar de estar atento al chat y también... Ah, perfecto, ahí me están confirmando. Genial, gracias. Entonces, yo planteaba en esta primera diapositiva que nos introduce al tema el buen sentir, ¿sí? Porque en general la invitación de una filosofía de meditación, de tener una vida meditativa, autorreflexiva, es llevarnos al buen vivir. Y a modo de resumen de lo que veíamos la clase pasada y algo que voy a procurar ser enfático cada vez que podamos reunirnos, es que el ser humano es un todo. El ser humano es su biología, es su cultura, con diversas capacidades. Dentro de ellas, las capacidades de sentir, que están ligados al aspecto emocional, la capacidad de pensar, que está relacionado a esta maravillosa capacidad cognitiva, la capacidad de aspirar, que lo relacionamos mayormente con la espiritualidad, la capacidad de relacionarnos. Y la invitación que les hacía la semana pasada y que ahora un poco la refresco es el poder entender que todas estas capacidades van actuando en paralelo. A lo largo de la historia, creer que, que la parte o el aspecto físico no tiene que ver con mi manera de pensar y viceversa, que mi manera de sentir no tiene que ver con mi aspecto físico, sería caer en un error. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Un desequilibrio hormonal, por ejemplo, nos puede llevar a alterar nuestra manera de pensar. Un pequeño quiste en la parte prefrontal del cerebro nos puede llevar a no controlar nuestros impulsos. Entonces vean cómo nuestro físico, nuestra fisiología y anatomía está relacionada con el cómo pensamos también. Está relacionada con el cómo sentimos y el cómo nos comportamos. Y viceversa. Hay el síndrome de Takotsubo es un síndrome en el que las personas que han sido sometidas a un dolor muy grande, como por ejemplo una madre que ha tenido que afrontar el duelo de un hijo, eh,
puede generar un cambio anatómico en el corazón. La forma cambia, y es más, Takotsubo viene de ese nombre porque Takotsubo es como una trampa para pulpos, ¿sí? Que usan, si mal no me equivoco, en la parte de Japón, ¿ya? Y con este elemento logran atrapar los pulpos. Y curiosamente, cuando una persona tiene un síndrome de Takotsubo, el corazón se transforma y cambia su morfología muy parecida a este elemento, a este instrumento. Entonces de ahí viene el nombre. Entonces, este ejemplo es básicamente para que vean cómo está todo nuestro ser conectado. No va nuestro cuerpo por un lado, nuestro pensamiento por otro, nuestras emociones por otro, no, sino que estamos totalmente conectados. Y es ahí la importancia de poder establecer un proyecto de vida que cuide, que atesore cada aspecto de nuestras vidas. ¿Y qué tiene que ver entonces el mindfulness aquí? El mindfulness, como les mencionaba anteriormente, em, es una técnica que ha tomado una inspiración muy fuerte desde Oriente, desde tradiciones budistas, hinduistas, ¿sí? Y que por ahí ha captado algunas prácticas de distintos tipos de meditación. En mi experiencia, he podido apreciar cómo muchos introducen prácticas, por ejemplo, de Vipassana, Metabhavana, Prekshariam y algunas otras, incluso hasta meditaciones con mantras. Y por eso quería tocarlo ahora, ¿no? Porque eh, esta técnica se ha adaptado a nosotros, a nuestro día a día, ¿no? Y a lo que uno va interiorizando y va detectando que le resulta más eficaz para sí mismo. Y esta es la imagen por excelencia que cuando ustedes googlean mindfulness en internet les va a salir, ¿sí? A ver, si tuvieran que resumir en una palabra lo que les genera esta imagen, ¿qué palabra usarían? Los invito a que puedan poner en el chat. Piénsenlo, vean en la imagen cómo esta persona que está saliendo a pasear con su perro, con su mascota, una puede estar caminando y viendo, pero al mismo tiempo estar en otro plano, estar en otra realidad. Mientras que la mascota, por ahí, lo que sí está enfocado, ¿no? En su entorno, totalmente concentrado. Así que ahí los leo. A ver, presencia, sí, perfecto. Presencia la del can, ¿no? Él está presente en ese momento. Si salió a pasear, está paseando. Mientras que la otra persona salió a pasear, pero sigue en el trabajo, sigue en el correo que le faltó enviar, sigue en las compras que le faltaron hacer, sigue preocupado en el auto, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia. Separación, menciona Paola. Ansiedad, saturación versus paz. Interesantes conceptos, porque estamos hablando entonces que en la medida que somos conscientes del presente, podemos encontrar un ambiente, un entorno de paz también, y tanto entorno como interno, ¿no? Distracciones, por supuesto. Esas distracciones que en algún momento nos cuesta tanto asumir cuando nos iniciamos en este camino de la meditación. Vivir el ahora, ser y estar, maravilloso. Esto uso mucho. Yo, bueno, aparte de ser instructor de Udalma, también soy consejero espiritual clínico, me he especializado en cuidados paliativos y muchas veces me toca conversar con familias que están preocupadas por sus pacientes y
y no saben qué más hacer. Y lo dicen literalmente, no sé qué puedo hacer. Y ahí uso mucho de esta frase que planteaba Juan Camilo, ¿no? Que hay momentos en el que más que hacer, se trata de ser. Pero del ser, como plantea Juan Camilo, del verbo to be, ¿no? Del ser y del estar, ¿sí? Y, y cuántas veces nos falta eso también en la familia, porque nos juntamos y las pocas veces que nos juntamos en casa, em, las usamos para seguir rumiando, para seguir em, yendo un poco a la deriva y no estamos en estos momentos con los padres, con los hijos, con las parejas, con los amigos. No estamos en ese ser y estar que bien mencionaban aquí en el chat. Presencia, tranquilidad, caos mental, la del humano. Sí, y esa capacidad maravillosa que tenemos a veces nos juega en contra, ¿no? El equilibrio que se va alcanzando en la medida del entrenamiento, de la perseverancia, estar presente, presente el perro en el ahora, disfrutando a la otra persona desconectada del presente. Así es, fantástico, fantástico. Gracias, gracias por su participación. Y ahí Fabricio nos pone, pobre persona. Sí, sí. Y nos ha pasado, todos en algún momento hemos estado en ese piloto automático, ¿no? Y a veces nos, nos sentamos en el auto y nos damos cuenta que ya llegamos, pero nunca supimos qué pasó en ese trayecto, ¿no? Entramos en un modo automático. Así que me parecen muy acertados sus comentarios. Y pues sí, el mindfulness lo que plantea es esa atención, el entrenar a nuestra mente para que podamos estar presentes y al menos conscientes, ¿eh? Porque algunos creen que, pues claro, el mindfulness es tener la mente en blanco o es entrar en un ambiente de relajación, pero estas finalmente pueden ser hasta consecuencias. El mindfulness y la meditación en general busca que seamos conscientes, conscientes de lo que estamos sintiendo en cada momento, tal cual, como dice Berta, ¿no? Ni cuando estamos, ni cuando nos bañamos estamos conscientes. Exacto. A veces nos entramos a bañar y seguimos pensando, seguimos rumiando, ¿no? Ese ejercicio es muy, muy poderoso. Incluso aprovechando el comentario de Berta, podríamos, ex- eh, di- podría invitarlos a disfrutar de ese baño, hacer de su ducha, de su baño un ritual para ustedes, porque literalmente están limpiándose, están purificándose. Así que ahí les dejo esa invitación. La presencia de la mente. Pues el mindfulness es una traducción que ha venido del inglés, que es inglesa, de la palabra sati, ¿no? Que pertenece a un idioma perdido prácticamente, que es el Pali, y que se atribuye esta palabra sati al recordar, ¿sí? Y el mindfulness, en su traducción, hace un paralelo con el de conciencia. Entonces, las características básicas del mindfulness son la claridad de la conciencia no conceptual y no discriminatoria, y la flexibilidad de la conciencia y de la atención. Y ahí abajo ustedes ven tres dibujitos, porque uno representa la aceptación. Es importante que entremos en aceptación de lo que estamos viviendo, incluso cuando aparece un pensamiento que por ahí nos desconcentra, incluso cuando aparece un sonido que nos saca de foco o un aroma o algún distractor, tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender que eso que ha surgido está allí porque ahí le toca estar. Y en la medida de lo posible, con ternura, con mucha sutileza y amabilidad con nosotros mismos, volver a nuestro punto de concentración, ¿no? Aquello que nos sirve como ancla,
para volver a estar conscientes. Esa segunda imagen habla de las etiquetas y cómo hemos sido criados en una sociedad eh, que todo tiene que estar clasificado entre bueno y malo. Todo tiene que estar clasificado entre bonito y feo, y no simplemente ser. Ahí ustedes no me van a dejar mentir, pero ¿cuántas veces nos sentimos tentados a clasificar, no? Incluso, eso lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho este momento que es clave para adentrar un poquito en las emociones. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos escuchado que hay emociones malas y hay emociones buenas, cuando en realidad las emociones son pues recursos naturales, desde la ira, desde la tristeza, desde la alegría, la sorpresa, el miedo? Son emociones naturales que eventualmente podrían ser favorables para nuestra sobrevivencia. Y eso está relacionado un poco con la clase pasada, cuando hablábamos de cómo hemos puesto paradigmas, ¿no? Por ejemplo, díganme si no le hemos puesto un paradigma al, al enojo, cuando realmente el enojo mm, es un recurso natural que nos permite salvar la vida en muchos casos. Claro, cuando ese enojo es un distrés, o perdón, es un estrés que surge de una amenaza ficticia, lo único que va a hacer va a enfermarnos. Y para eso nos sirve el mindfulness, para estar consciente de lo que voy sintiendo. No juzgo cuando me enojo, soy consciente. Ahora que soy consciente, puedo evaluar de dónde viene mi enojo. ¿Viene realmente de una amenaza real? Porque el enojo te podría servir para librarte, por ejemplo, de un perro rabioso que salió a atacarte en la calle, pero puede enfermarte cuando se trata eh, de, de algún tipo de resentimiento, por ejemplo, con tu jefe. Entonces, el mindfulness nos va a hacer conscientes de dónde van surgiendo esas emociones también. Y finalmente, esa otra imagen habla del presente, ¿sí? Y hay una frase muy linda que se ve en Kung Fu Panda, ¿no? Que dice algo así como, el pasado ya no está, el futuro es incierto, solo el presente es lo que tenemos. Y es un regalo, por eso se llama presente, que es de Kung Fu Panda. Y pues ya con este primer acercamiento de lo que es el mindfulness, vamos a también tocar qué son nuestras emociones. Y me da pie lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Las emociones surgen de una manera natural. Que tengas miedo, que tengas enojo, que tengas tristeza, no significa que estás mal, sino significa que estás ante situaciones que están produciendo ese tipo de emociones, que son un resultado de fuerzas biológicas, ¿no? Cuando estamos frente a una amenaza, nuestro cuerpo libera una serie de hormonas estresoras, una serie de corticoides, no solamente es un tipo de corticoide, perdón, de agentes estresores, hay múltiples hormonas que nos llevan, por ejemplo, a incrementar nuestra fuerza para pegar más fuerte, si es que hay que librarnos de algún depredador, para correr más rápido, si es que vemos que no tenemos posibilidad de ganar. Entonces, em, estas hormonas resultan importantes para la sobrevivencia, ¿sí? Y las hormonas específicamente son el cortisol, ¿no? Que hay una serie de cortisoles que se liberan en la sangre para hacernos más veloces, para hacernos más fuertes, ¿sí? Para poder enfrentar incluso cualquier amenaza.
¿Por qué me detengo en el enojo y por qué lo estoy usando mucho? Porque es importante quitarle esa etiqueta, esas etiquetas de que si yo me enojo, soy malo, que estoy sintiendo mal, sino que es parte de la naturaleza, que con la práctica y el entrenamiento del mindfulness y de la meditación en general vas a poder gestionar mejor esa emoción, también es cierto, ¿sí? Las emociones, como les decía, nos preparan para la acción. Todas las emociones nos preparan para la acción y, y hay que ser conscientes que cuando una emoción escala en nivel, entonces em, pues nos permite entender que podemos controlarlos, ¿sí? Cuando lo primero que sentimos es la emoción y luego sentimos lo que vendrían a ser los sentimientos, ¿sí? Las sensaciones. Entonces, el enojo puede ser simplemente como que te sientes amenazado, como que te sientes irritado o como que te sientes furioso. Si se dan cuenta, la emoción puede ir escalando, ¿sí? Y esa escala es pasar de una emoción a un sentimiento. Insisto y repito, ¿para qué nos sirve saber esto? Porque el ser conscientes que nuestras emociones escalan, también nos hacen ver que podemos reducirlas. Conviene revisar posturas intelectuales que miran a las emociones como peligrosas. Bien, eso ya se los había mencionado. Tanto hombres y mujeres somos iguales en este aspecto biológico, ¿no? Y la expresión emocional está asociada al contexto cultural y los aprendizajes adquiridos, tal cual. Em, Mucha de la influencia que hemos recibido en nuestra niñez, en nuestro entorno social, nos enseña cómo debemos manifestar las emociones. Por eso ustedes ven que hay personas que pueden estar enojadas y no dicen ni una sola palabra, porque han aprendido a manifestar de esa manera sus emociones, mientras que otros pueden estar enojados y lanzan una serie de improperios, porque aprendieron así a manifestar su emoción del enojo. Entonces, em, quería hacer mención brevemente de esta ruleta de emociones. Si es posible, ahí sáquenle captura, porque en la medida que nos vamos a ir adentrando en la meditación y en el mindfulness, es importante saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando por dentro de nosotros. Esta emoción que siento que hace brotar lágrimas de mis ojos, ¿a qué se debe? ¿Se debe a miedo? ¿Se debe a tristeza? ¿Se debe a rabia, enojo? Y luego incluso profundizar un poquito más. ¿Cómo fue que escaló esa emoción? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué nos llevó? ¿Hacia estar ofendidos? ¿Hacia sentirnos inseguros? ¿Hacia sentirnos solitarios? ¿A qué ha migrado eso, no? Así que ahí les dejo la ruedita. Va a ser clave en su proceso de autoconocimiento, saber qué es lo que pasa, también por su sentir. Pues la columna vertebral de los programas de mindfulness em, creo que radica en estos puntos. Vamos a tocarlos en esta ocasión de forma un poco rápida porque no tenemos tanto tiempo, em, pero si al final tienen alguna consulta, pues estaré presto a poder resolverlas, ¿no? Primero, las 4 verdades nobles. Segundo, el noble sendero óctuple de Buda. Y tercero, ahí hay un error, las 4 inconmensurables de la tradición budista. ¿Cuáles son las 4 verdades nobles? Las 4 verdades nobles parten por la primera de que existe el sufrimiento, tenemos que ser conscientes de eso. Esa es una verdad irrefutable. ¿Podemos experimentar el sufrimiento? Podemos experimentar el sufrimiento. La segunda
¿Cuál es la verdad de la causa del sufrimiento? Porque el mindfulness nos va a permitir saber de dónde está surgiendo esto. ¿Es real? ¿Es ilusorio? ¿Qué es? ¿De dónde viene? La verdad del cese del sufrimiento, ¿sí? Que es justamente, está relacionado con la iluminación, con el despertar. Para Buda, él planteaba que habían dos flechas, ¿no? Una era la flecha del dolor que era inevitable. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un duelo, ya puede ser la muerte de un ser querido, puede ser cuando terminamos alguna relación amorosa, puede ser cuando nos mudamos. Entonces, ese dolor es inevitable. Sin embargo, para Buda había una segunda flecha, y esta flecha era la del sufrimiento, en donde él mencionaba que esa flecha sí era evitable, ¿sí? Porque el sufrimiento, y ya poniéndolo en términos incluso más actualizados que dan la razón a Buda, el sufrimiento es la interpretación de la circunstancia dolorosa. Como tú interpretas esa circunstancia dolorosa que estás experimentando, es la que te libra o la que te genera el sufrimiento. Y finalmente, dentro de estas cuatro nobles verdades, la verdad del camino. Y esta verdad del camino nos lleva al sendero óctuple de Buda, ¿sí? Porque para Buda, eh, parte del sendero era la visión perfecta, la emoción perfecta, que justamente hoy día estamos hablando un poco de eso, el buen sentir, el habla perfecta, el comportamiento, la acción perfecta, la subsistencia perfecta y el esfuerzo perfecto. Esto, si se dan cuenta, ya está hablando del buen pensar que les planteaba la semana pasada, del buen sentir que les estoy hablando hoy. Les he mencionado también del buen relacionarnos, el buen comportarnos. Entonces, esta es la parte, vamos a llamarlo mundana, la parte terrestre, no tácita, efectiva del sendero. Y las dos últimas están relacionadas ya con un aspecto mucho más sublime, que es la atención consciente perfecta y la samadhi perfecta. Ambas están relacionadas con la profundidad de nuestra meditación, ¿sí? Con esta capacidad de conectarnos con nosotros mismos, de conectarnos con el todo, ¿sí? Y pues este sendero noble nos lleva a rendir unos frutos. Y esos frutos se consolidan en los cuatro inconmensurables, que son el amor incondicional, con el que se le llama meta, la compasión o karuma, la alegría empática y la ecuanimidad. Entonces, estos cuatro puntos, si se dan cuenta, son el fruto del sendero noble, que al mismo tiempo representan la verdad del camino. Ahí les dejo unos autores en donde pueden ahondar. Y básicamente estos son los pilares filosóficos de lo que viene a ser la práctica meditativa en general, la filosofía budista, la filosofía del mindfulness, porque termina siendo eso, termina siendo una filosofía, un estilo de vida. Y para ir concluyendo esta breve presentación, antes de pasar a nuestro segundo espacio, les dejo una reflexión de Don Reynolds. Algunos le atribuyen esta frase a otros autores, pero realmente pertenece a este señor, que es Reinhold Niebuhr. Y es: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo,
y sabiduría para conocer la diferencia. Noten cómo este último punto de buscar la sabiduría para saber qué cosas definitivamente no están en mis manos, ¿sí? Tengo que estar, tengo que estar consciente de ello. ¿Qué cosas sí están en mis manos? ¿Qué cosas no están en mis manos? Aquellas que no están en mis manos, importante soltar. Aquellas que sí están en mis manos, importante perseverar. Y para eso se necesita mucho valor. No es fácil. Pues así es. Ahí estoy viendo en el chat. Sí, es bellísima la frase. Soltar el control. Así es. Así es. Y más aún de, de, de aquellas cosas que queremos controlar y que no podemos, ¿no? Y más bien derivar todas esas energías a las cosas que sí están en nuestras manos, aquellas cosas que podemos hacer hoy, en este momento, que como les decía al inicio, es un regalo, es el presente. Ahí nos cuentan, nos dicen en el chat, a mí a veces me cuesta aceptar las cosas. Por ejemplo, mis familiares, que los quieres ayudar a mejorar como personas y no te hacen caso. Y fíjate, Fabricio, a propósito de lo que dices, te dejo otra frase, ¿no? Somos responsables de nuestro compromiso, mas no de los resultados. Cuando se trata de terceras personas, entendemos que ellas siguen su propio camino y su propio camino de iluminación también. Cuando, cuando me entrenaba para poder asistir a personas que están enfermas, por ejemplo, por consumo de sustancias, el primer principio es que cuando llega una persona a ti, tú tienes que tener la convicción de que esa persona en su interior tiene el potencial para sanar. Y no importa cuántas veces recaiga, cada vez que viene a ti, tienes que tener la misma convicción. Y si no la tienes, mejor derívalo con alguien más. Y creo que esto aplica para toda la vida, porque tenemos que ser conscientes que los únicos que tienen las respuestas para las inquietudes son las personas que tienen esas inquietudes, no nosotros. Y ahí viene lo que tú dices, ¿no? El poder soltar. Yo estoy comprometido con quien amo, por supuesto. Trato de brindar mi apoyo en la medida que ella lo solicite, que esa persona lo solicite, que esta persona así lo quiera. Pero finalmente, mi apoyo, mi asistencia tiene un límite y ya los resultados dependen de esa otra persona, ¿no? Poder entender eso a veces es un proceso personal muy íntimo porque hay que ver desde dónde estamos conectando con esa otra persona, ¿no? Desde qué parte de nosotros. Hay un texto, hay un texto sagrado muy que ustedes lo deben conocer y habla de que nos fijamos en la paja del ojo ajeno y no de la viga que está en nuestro ojo. Y esta hipérbole tiene un significado maravilloso porque naturalmente las personas nos damos cuenta de los defectos de los demás cuando somos nosotros los que tenemos los mismos defectos. Y es natural, no podemos entender a otro si es que no nos ha pasado a nosotros. Y es ahí donde cuando estamos en un proceso de autorreflexión permanente, vamos analizando qué me llevó a fijarme de este aspecto de tal persona, ¿sí? ¿Por qué me hizo tanto ruido? ¿Qué hizo que me generara tanto dolor? ¿Qué hizo que me generara tanto enojo? ¿Desde dónde conecté?
Y en ese sentido es esta frase que les mencionaba, ¿no? Así es, somos como espejos. Y por eso yo les podría presentar aquí a una persona que les cuenta una historia y cada uno de ustedes va a coger distintos aspectos de la historia, porque naturalmente son aspectos que ustedes de una u otra manera han vivido. Aquellos que no han vivido no lo van a notar. Y en ese sentido va ese texto que les mencionaba. Pues para no, vamos a tener ahora un momento de meditación, ¿sí? Así que los invito a que puedan acomodarse, sentarse en una posición con la espalda recta, de una manera cómoda, que no los lleve al sueño nada más. La espalda recta, vamos a tratar de el mentón bajarlo ligeramente, ¿sí? Ligeramente que rebase hacia abajo la línea del horizonte. Nuestras manos podemos ponerlas sobre los muslos. Ahora, si tú tienes experiencia en práctica meditativa, puedes ponerte en posición de meditación, en flor de loto, usar algún tipo de mudra, con el que te sientas más cómodo. Y vamos a empezar nuestro momento. En esta oportunidad, te voy a invitar a que puedas centrar tu atención en tu respiración. Te propongo que inhales y exhales por la nariz. En este momento del día, hoy miércoles, por la noche, tal vez ya la primera vez en el transcurso del día que estés cayendo en cuenta este proceso automático, incluso que pasa desapercibido, literalmente te está dando vida, literalmente te está purificando, limpiando las células de todo tu cuerpo. Cuán maravilloso y cuán menospreciado. Siente tu respirar. En este momento no es momento de cambiar nada de tu respirar. Tan solo sé consciente de ello. No lo juzgues de si está muy rápido, de si está muy lento, de si está muy ligero o muy profundo. No pongamos etiqueta. Siéntelo, porque esa respiración tuya te está manteniendo con vida. Y respira.
Recuerda que esta capacidad maravillosa de pensar a veces nos juega malas pasadas, nos lleva a recuerdos del pasado, a preocupaciones o pendientes de un futuro. Y es así, en este momento aparecen, no las juzgues. Te invito a que las proyectes frente a ti, que las contemples, como si fuera que están en una pantalla visible, sobre una nube que se aleja. Recuerda que esos pensamientos están allí porque ahí tienen que estar. No son buenos ni malos, bonitos ni feos. Así que en la medida en la que se alejan, vuelve a centrarte en tu respiración con amabilidad, crítica, con autocompasión. Así como surgen pensamientos, pueden también traerte elementos externos, como sonidos, como aromas. Es así, de la misma manera, no los juzgamos, solo somos conscientes de ello. No importa cuántas veces haga falta, siempre puedes volver con amabilidad a tu respiración.
Ahora te invito a que puedas situar toda tu atención en la corona, en la parte más alta de la cabeza. Y vas a ir bajando muy lentamente, siendo consciente de cada parte de tu cuerpo. Vas a bajar seguramente la frente, por los ojos, por la nariz. Trata de traspasar, de ver todo lo que está a esa altura de ti, tu cerebro, tu cabello, tu cráneo. Siente, sigue bajando muy lentamente. Estás escaneando en este momento todo tu cuerpo, todo tu ser. Si por ahí en algún lugar detectas alguna emoción, algún sentimiento, obsérvalo. Convierte en ti, observar, sentir, percibir cada parte de tu cuerpo. Incluso unas imperfectas están contribuyendo con que hoy tengamos vida.
Ve bajando, comienza a contemplar tu cuerpo, la máquina también sincronizada que nos permite la vida. Vayas terminando este escaneo, te invito a que puedas sentir qué emociones te genera. Está generando felicidad, que va de la mano con la gratitud, está generando un amor, o por ahí te puede estar generando enojo también, tristeza, asombro, miedo. Tan solo sé consciente de ello. Y cuando seas consciente de esa emoción que se está generando en ti, busca de descubrir dónde se está alojando esa emoción, en qué parte de tu cuerpo, a dónde se siente esa gratitud, a dónde se siente ese enojo, a dónde se siente ese miedo, a dónde se siente ese amor, a dónde se siente esa repugnancia, a dónde se siente. Haz este proceso de reconocernos, de contemplarnos y de estar a solas con nosotros, muy lentamente, moviendo cada dedo de una manera muy lenta. Tal vez tan lenta que puedas sentir el articular de cada músculo, cada hueso. De igual manera, ve moviendo cada dedo de tus manos muy lentamente.
Ahora con algo más de movilidad, de una manera más natural, más cotidiana. Sigue moviendo los dedos de tus manos y de tus pies hasta cuando te sientas lista, cuando te sientas listo y puedas abrir muy lentamente tus ojos. Si están listas, listos, los invito a que puedan plasmar ahí en el chat qué emoción surgió y de preferencia que lo acompañen con en qué parte del cuerpo sintieron esa emoción. Perfecto. Ahí sintieron una alegría plena en el corazón. Maravilloso. Paz y alegría en el pecho. Mucho dolor en la columna, que era enojo. Fantástico. Interesante poder reconocer esas emociones que nos pueden afligir, ¿no? Ser conscientes de ellas es el primer camino para poder gestionarlas. Mira, interesante. Aquí hay una pregunta, hablan del por qué se generaron eruptos, por ejemplo, ¿no? Y pasa, ahora, no estoy diciendo que esto sea tal cual te lo voy a mencionar, pero una posibilidad, una explicación, es que cuando estamos ante determinado estrés, nuestro sistema digestivo no funciona, ¿sí? Nuestro sistema digestivo se contrae. Y cuando nos relajamos, se distiende. Entonces, comienza a funcionar, ¿sí? Nuevamente. Así que podría ser una explicación. Está muy relacionado toda la parte digestiva con el estrés y el distrés, ¿no? Y así que sí, tiene mucho sentido. Paz y serenidad, enojo e injusticia en el pecho. Pues humanamente, cuando estamos ante una injusticia, nos tenemos que enojar, ¿no? Es parte de la humanidad. Ahora hay que profundizar en ello, hay que seguir en esa autoevaluación y ver de dónde surge esa injusticia y qué podemos hacer para resolver esa injusticia, ¿no? Fantástico, saqué la ira que tenía dentro con amor, maravilloso. Gracias, muy relajante, al grado que me estaba durmiendo y no lograba bajar para limpiar el pecho hacia abajo. Está bien, hay que perseverar. Ya me iba a dormir, créeme que está bien, que es el primer paso, ¿no? Es el primer paso. Estamos ante tanto estrés en el día que cuando encontramos un momento de tranquilidad, de equilibrio existencial, pues nos sentimos en confianza y con la seguridad para poder dormir. Así que me alegra, hasta cierto punto me alegra mucho. En el corazón alegría, dolor en la espalda baja. Ahora que ya tienes ambas emociones, hay que explorarlas,
¿sí? Y eso es parte del autoconocimiento. Miedo en el estómago y un lunar, cansancio, rodillas, amor, gusto, lo relacioné con amamantar a mis hijas. Qué bonito. La parte del miedo, efectivamente, se genera se acumula en el estómago, ¿no? Y esto tiene relación con el comentario anterior que les contaba, ¿no? Hubo momentos de desconcentración, pero cuando lograba conectar en momentos sentí cosquilleo en las piernas y pies. Así es. Las desconcentraciones van a ser inevitables, ¿sí? Muchas veces van a ser inevitables, más aún cuando estamos en un proceso de aprendizaje, de entrenamiento. Lo que sí les dejaría la frase de que la perseverancia en algún momento es más poderosa incluso que el talento. Así que perseveremos. Bien, Cris. Gracias. Tranquilidad y visiones con una rama, algo grande, que saltaba en la habitación donde me encuentro. Interesante, había que ver qué relación hay de esa rama con con tu actualidad, con tu historia, de dónde surge. La música hace lo suyo también. La música, en este caso, es un elemento que se ha incorporado a la práctica, ¿no? En muchos casos eh, se usan mantras, que los vamos a utilizar en algún momento también, en otros imágenes, en otros aromas. Así que sí, es un elemento que, como bien dices, hace lo suyo. El cuerpo me habló o más bien me gritó de ir al doctor. Qué importante, qué importante escuchar al cuerpo, ¿sí? Díganme si cuántos no postergamos tantas idas al dentista, por ejemplo, porque consideramos que es algo de segundo orden, ¿no? O cuántos no postergamos esa medición de vista, ¿sí? Cuando en realidad parte del amor, del autoamor, de la autocompasión, del autocuidado, es poder hacerme cargo de mí en todos los aspectos. Y la semana pasada le mencionaba algunos puntos. El descanso, ¿sí? No podemos ser esquivos, no podemos ser mezquinos con nuestro descanso. Es parte fundamental de nuestro equilibrio existencial. La nutrición, cómo me estoy nutriendo. Eh, el entretenimiento, cómo me entretengo, cuáles son mis aficiones, cuáles son mis divertimentos, cómo me relajo, ¿sí? Mis prácticas espirituales, si es que profeso o sigo alguna religión, cómo manifiesto mi fe, si es que sigo las prácticas meditativas, cómo estoy en esa manifestación de mi espiritualidad. Estoy siendo fiel a ella, a mis prácticas, a mi filosofía, o estoy alejado. Mi entorno, ¿cuáles son esos momentos valiosos que tengo con mi entorno, con mi familia, con mis amigos? Yo les decía que el cerebro, cuando se encuentra ante una amenaza, sea real o ficticia, genera una serie de cortisoles, este, y otras hormonas que justamente nos estresan para poder librarnos de ese peligro. Y esto se genera por la activación del sistema simpático. Cuando una de las indicaciones para que el cerebro desactive esto a través del sistema parasimpático se da de dos maneras. Una, a través de una respiración pausada. Cuando respiramos pausado, el cerebro entiende, ah, ya pasó el peligro. Y dos, cuando estamos conversando con otra persona. Entonces el diálogo con nuestros aliados, claro está, resulta muy beneficioso para disminuir el estrés. Así que es importantísimo como parte de nuestro autocuidado poder tener momentos de encuentro, pero de encuentro genuinos con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas que apreciamos y que consideramos pues nuestros aliados, ¿no?
A ver, vamos a seguir leyendo por aquí. Así que, clave. Ahí les he dado varios aspectos del autocuidado y dentro de ello está también el de cuidar mi salud, el de ir al médico, de manera preventiva, de manera curativa o de manera paliativa, que son los tres tipos de medicina, ¿sí? Si estás sano, si no te falta, no te pasa nada, preventivamente hay que medirnos la vista, hay que irnos a chequear los dientes, hay que pasar nuestros chequeos anuales, ¿sí? Ya sea físicos, generales o oncológicos. Si estamos con alguna enfermedad, pues seguir con nuestro tratamiento, perseverar, porque cuesta mucho a veces perseverar en los tratamientos también, ¿no? Sentimos una pequeña mejoría y ya dejo los medicamentos, dejo la terapia, dejo todo. Entonces, hay que perseverar. Y esta salud tiene que ver también mucho con el aspecto psicológico. Entonces, eh, eh, ir al psicólogo muchas veces es como tener que ir al dentista, ¿no? Que te hayan hecho una curación no significa de que no se te va a picar otra muela, ¿no? Entonces hay que también ir adquiriendo esta práctica de dejarnos asistir este aspecto tan importante del alma, ¿no? De la cognitiva y la emocional. Bien, Valeria comenta que fue un árbol. Oh, y gracias, Berta. Hoy es de las mejores clases de todas. Muchas gracias, muchas gracias. Tomo con mucho aprecio tu comentario. Cris nos cuenta, dice, y disfrutar las actividades porque a veces uno las hace sin alegría, tal cual. Veo a la gente haciendo las cosas sin sentido. Así es, así es. Y eso es un poco vivir en automático, ¿no? Porque personas que tienen la posibilidad, no todos la tenemos, la posibilidad incluso de estar en la playa y de estar en la playa, pero seguir metido pues en el trabajo, seguir metido en tantas cosas y dejar pasar esos elementos tan valiosos, esos momentos tan únicos como, como ordinarios, pues habla de que no hay una conciencia plena, ¿no? No estamos en un presente y la meditación nos ayuda mucho en eso. Me gusta mucho eso de aliados, sí, Cris. A mí también. Yo en algún momento, hoy día hemos hablado, y hemos hablado del buen pensar, hemos hablado del buen sentir, vamos a hablar en alguna clase también del buen relacionarnos, porque es importante entender que hay tres tipos de personas en el mundo: los aliados, los rivales y los enemigos. A veces los rivales y los enemigos nos tocan dentro incluso de la misma familia y tenemos que tener esa inteligencia social para saber discernir quiénes son nuestros aliados, ¿no? Y la meditación y el mindfulness es una herramienta poderosísima en ese discernimiento. Gracias Cris por tu apoyo. Ahí nos dice Cris que han sido muy buenas las terapias. Y Jacqueline nos dice, sí, está súper la clase de hoy. Perfecto. Hay una mano levantada, vamos a abrir un micro. No, no hay mucho tiempo, pero igual. Tatiana, adelante. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo una inquietud y es que podemos ver que las emociones son neutrales, ¿no? No se puede decir que sean como buenas o malas o positivas ni negativas, pero también podemos ver, por ejemplo, que está la escala vibracional de las emociones que fue hecha por Hawkins y pues claramente se ve que sí hay unas emociones que tienen una mayor frecuencia que otras, ¿no? Hay unas que tienen una frecuencia muy baja y otras más elevadas. Entonces, ahí cómo funciona realmente o cómo podemos abordarlo en ese sentido. A ver, de hecho, Tatiana, es lo que te mencionaba, ¿no? Así como cada parte de nuestro cuerpo tiene una frecuencia distinta, ¿no? Incluso uno puede estar vibrando mucho en el chakra raíz, ¿sí? Y claro, no es una vibración tan sublime como el chakra corona,
pero es una vibración que nos conecta con nuestra naturaleza, con nuestra tierra, con la parte, no quiero usar entre comillas esta palabra, pero tal vez la más burda, ¿sí? Pero que es parte de nuestra humanidad y que tenemos que saber integrar. Y de igual manera las emociones. Las emociones, eh, como el enojo, como el miedo, nos puede librar de grandes peligros. Esa vibración, esa vibración en ese momento resulta de vida o muerte. Entonces no podemos alegar que el enojo, que la furia sea, eh, sea dañina cuando en un momento determinado nos puede estar garantizando la sobrevivencia. Como te digo, y como les decía a todos, es importante ser consciente de qué es lo que está surgiendo en nosotros, de dónde está surgiendo, ¿sí? Porque claro, si al final la amenaza es una ilusión, la amenaza es irreal, entonces pues no estamos gestionando bien esa emoción y hay que encontrar los mecanismos, ¿sí? Para poder gestionarla de una mejor manera. Entonces, no sé, espero haber contestado con eso tu pregunta, pero las emociones con sus vibraciones, ¿sí? Nos garantizan una sobrevivencia. Ok, muchas gracias. Entonces se trata más que todo también como de resignificarlas, ¿no? Y de poder como repolarizarlas, observando para qué, cuál es el mensaje que nos trae y para qué nos está sirviendo esa emoción. Así es. Hay una frase que me acabas de hacer acordar que yo uso mucho y, y cuando converso con mis pacientes o sus familias, les digo que a las emociones que se les cierra la puerta por la mañana, se meten de noche por la ventana. Entonces, qué importante es que cuando sentimos la ira, cuando sentimos el miedo, cuando sentimos el repudio, podamos sentarnos a conversar con esa emoción y a preguntarle, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué estás esperando de mí? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y pues al menos escucharla, ¿no? Porque a veces no podemos hacer nada por ellas, pero basta con atenderlas, con escucharlas, con decirle, ven, siéntate aquí, ¿sí? Y en un momento determinado decirle, mira, ya es tarde, ¿no? Es hora que terminemos la conversación y podemos encontrarnos en otro momento. Esa metáfora, porque es una figura literaria lo que te digo, pero trata un poquito de representar ese diálogo interno, ese diálogo interior que promueve también el autoconocimiento, ¿no? Muchas gracias, Tatiana, por tu participación. Muchas gracias a ti también. Feliz noche. Diana, tienes la mano levantada. Hola, Adelante. buenas Bienvenida. noches. Quisiera preguntarte cómo te podemos contactar para unas terapias. Pues en la página de Udalma hay un correo electrónico, ¿sí? Escríbanles por favor, pregúntenle por mí y ellos nos van a estar poniendo en contacto. Ok, gracias. ¿Sí? Ahí Carla menciona, aún no logro comprender cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness. A ver, las meditaciones eh, emplean muchas técnicas, ¿sí? O sea, yo les mencionaba algunas al inicio. Hay meditación que es de una técnica específica que se llama Metabhavana, otra es la meditación Tongle, otra es la meditación Vipassana, y son técnicas. El mindfulness eh, usa diversas técnicas, las va integrando, ¿sí? Al menos en la práctica y en la experiencia que tengo, es la conclusión a la que he podido ir llegando. Porque recuerda que el mindfulness es una postura actualizada, ¿sí? De estas prácticas meditativas del Oriente, ¿no? Eh,
luego de que por ahí los monjes tibetanos fueron expulsados o se exiliaron a causa de la invasión china, de la globalización. Estas prácticas se fueron conociendo en Occidente. Y en Occidente un poco hemos ido eh, integrando todos estos conocimientos y por ahí el mindfulness es eh, es una de estos compendios que ha sido más estudiado en los últimos años. Con decirte que en 1995, en promedio, habían 8 estudios sobre el mindfulness y su impacto en la salud, y en el 2005 habían más de 600 títulos que hablaban de esto. O sea, eh, el mindfulness es una adaptación bastante occidental, sin perder ese matiz, em, ¿cómo decirle? Esa filosofía oriental, ¿no? Espero haber respondido un poquito tu pregunta con esta respuesta. Pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, de nuestra reunión. Muchas gracias por su participación. Les deseo paz infinita a cada uno de ustedes, ¿sí? Que en este camino de, del autodescubrimiento, de la autorreflexión, de la meditación, puedan ir desarrollándose de manera integral, en todo sentido. Ay, quisiera hacerte una pregunta. Dale, adelante, adelante, antes de que terminemos. En esto que vimos ahora, por ejemplo, las atrocidades de la guerra y todo eso por lado y lado, tú Ujú. dices que, bueno, no hay bueno y no malo, entonces uno cómo se expresaría en esas cosas que están pasando tan tremendas. ¿Qué es? ¿O cómo lo expresamos? Fíjate que este es un buen tema para otra clase. Es muy amplio, hay muchísimos tratados y libros que hablan acerca del mal, ¿sí? Em, a grandes rasgos, te podría decir que el mal es algo que nos sorprende. Cuando, cuando se escribe este mito de la creación, que a mí me parece muy ilustrativo, y plantean que hubo un ser superior que puso al macho y la hembra en un lugar perfecto. ¿Y de dónde surge el mal? De la nada, de debajo de la tierra, arrastrándose. Entonces, fíjate que el mal es algo que sorprende, es algo que engaña. ¿Y de qué manera este tema que preguntas lo podemos asociar al autoconocimiento? En que fíjate cómo este mal que se arrastra le dice a la mujer: si tú comes de este fruto vas a ser libre. Y la mujer, ¿sabes por qué lo acepta? Porque no se conocía. Si se hubiera conocido, habría sabido que ya era libre, que ya tenía esa capacidad de, del bien y del mal. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando no nos conocemos, hasta un animal rastrero nos dice quiénes somos. Con esa frase que creo que, que, concatena muy bien tanto esta pregunta acerca del mal y del autoconocimiento, los dejo y les deseo eh, mucha perseverancia en este camino de autoconocimiento, porque cuando no nos conocemos, hasta un animal rastrero nos dice quiénes somos. Mucha paz para ustedes, paz infinita. Buenas noches.